uno de esos caminos, uno de esos programas de vida que está hoy en pleno auge y en pleno desarrollo triunfal en el mundo, es el que se define en el materialismo ateo, o sea, los caminos del marxismo. El otro es el camino del cristianismo, el sentido cristiano de la vida, que humanamente pareciera estar en derrota. Hay un hecho que es evidente. Si el éxito fuera la prueba de la verdad, de un sistema, de una concepción del mundo y de la vida, de un programa político, es evidente que el marxismo es el acontecimiento más exitoso de todos los tiempos. Si uno piensa que el manifiesto comunista fue publicado a comienzos de 1848, ha pasado apenas un siglo y unos 40 años, y en ese tiempo ese manifiesto ha configurado un movimiento ideológico y político que domina la mitad del mundo y que tiene a la otra mitad entre sus garras. No hay acontecimiento que tenga, digamos así, una extensión mayor que este. Dimensiones tan grandes consideradas en el plano humano temporal como el movimiento comunista, el movimiento del comunismo ateo. Cuando hoy la Iglesia insiste que el ateísmo es el fenómeno más grave de nuestro tiempo, ese fenómeno está configurado en ese ateísmo sistemático que es justamente el comunismo. Y el comunismo es el éxito, es el triunfo. Por eso vemos inclusive que hasta en el seno mismo de la Iglesia vemos suscitarse movimientos, como por ejemplo el Tercer Mundo, los cuales de un modo o de otro aparecen en una afinidad, en un afán de asimilarse, de conciliar, de encontrar de algún modo la coincidencia con el movimiento marxista. Lo de menos es que se llame socialismo cristiano. El socialismo, objetivamente considerado, es exactamente lo mismo que el comunismo, porque en política o en la historia no cuentan para nada las intenciones subjetivas de las personas. Lo que interesan son las grandes líneas de fuerza, los grandes movimientos efectivos, objetivos que van cumpliendo, digamos así, sus etapas y realizando sus objetivos. Todo lo demás es arrastrado, es llevado en ese proceso, en ese impulso. De manera que el éxito, que es evidentemente la prueba de validez en el terreno de las ciencias exactas y experimentales, no lo es de ningún modo en el terreno social y político, que es del orden moral. La política es moral o inmoralidad, pero no puede ser una cosa indiferente como una piedra o un fenómeno físico. Es evidente que en el terreno de las ciencias exactas y experimentales, en el terreno de la técnica y de la industria, el éxito es la prueba de la verdad. Si un cálculo está mal hecho, el experimento no sale. Si las condiciones en que ha de realizarse un experimento son equivocadas, el experimento no se realiza. Hay que rectificar, hay que revisar de nuevo, hasta llegar al cálculo exacto y a las condiciones experimentales precisas. Darse un experimento son equivocadas, el experimento no se realiza. Hay que rectificar, hay que revisar de nuevo, hasta llegar al cálculo exacto y a las condiciones experimentales precisas para que se produzca esa transformación en el plano de los fenómenos físicos. En cambio, en el mundo moral, en el mundo del hombre, en el mundo de la sociedad y de la historia, el error y el mal, la mentira, la falsedad, tienen eficacia, son eficaces. Obran consecuencias, a veces consecuencias irreparables,
tanto para la vida de una persona como para la vida de una nación. Porque aquí el éxito no prueba nada. El éxito simplemente puede ser la consagración de la cosa más inhumana, de la cosa más contraria a la naturaleza misma del ser. Y la mejor prueba de que es así es que nosotros, los cristianos, adoramos a un Dios hecho hombre en la figura de la derrota, en la figura de la crucifixión. Aparece en esa figura como derrotado por el mundo. Y no olvidemos ese plebiscito tan ampliamente democrático que fue que se produjo cuando Pilatos, en un esfuerzo supremo, quiso salvarlo a Cristo. Y entonces lo presentó junto con el criminal más conocido, más perverso de Jerusalén, lo presentó ante la multitud, para que la multitud decidiera quién debía ser eximido de la crucifixión. Y la multitud, sin una sola excepción, si no estaría registrada en los evangelios, pidió la muerte de Jesucristo y la liberación de Barrabás. Ahí tienen ustedes lo que es el éxito en el plano temporal, lo que puede ser. Por eso, para nosotros cristianos no cuenta principalmente el resultado de nuestros empeños cuando somos fieles al testimonio de la verdad y cuando combatimos resueltamente el error. Podemos caer, podemos perder, y eso no ha de contar para nada en nuestra definición y en nuestras decisiones, porque lo que interesa es el testimonio y no los resultados, aunque los resultados también cuentan y uno lucha para que esos resultados lleguen, pero pueden no llegar, porque además la historia la hace principalmente Dios, y después de Dios el diablo, y entre esas dos acciones estamos nosotros, como una apuesta entre esas dos acciones que gravitan sobre nosotros y en las cuales se decide nuestro destino. Ahora bien, hay algo que es evidente en nuestro tiempo, porque tenemos que considerar que la inteligencia es el principio de todo. Todo comienza en la inteligencia, incluso la creación. El mundo ha sido creado por la virtud del verbo, de la inteligencia divina. Y en el orden humano, en la inteligencia comienza todo lo grande y todo lo miserable y ruin. Todo principia en la inteligencia, una revolución o una restauración. Y nosotros tenemos que considerar que en el día de hoy, cuando, digamos así, se estudia al hombre a través de las ciencias que configuran, digamos así, la antropología, la psicología, la sociología, la economía, el derecho, la historia, todas esas ciencias se han secularizado totalmente. Se estudian prescindiendo absolutamente de Dios, sobre todo del Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo. E incluso se consideraría que no es científico estudiar, por ejemplo, el alma, como la estudia San Agustín en el Tratado de Santísima Trinidad, que es un tratado realista acerca del alma. ¿Y cómo estudia el alma San Agustín? La estudia desde Dios. Porque el alma, aún para los grandes maestros del pensamiento pagano, como Platón o Aristóteles, el alma humana es un principio inmaterial e inmortal. Y nuestra fe nos enseña además que el alma de cada uno de nosotros está hecha a imagen y semejanza de Dios. Es imagen y semejanza de Dios. Pues San Agustín estudia el alma del hombre desde Dios, como semejanza, como reflejo, como imagen de Dios. Y estudia las grandes facultades y potencias del alma, como la memoria, la inteligencia y la voluntad, en analogía, como semejanzas
de las personas divinas. La memoria fiel, la memoria que es, digamos así, como el testimonio permanente de la verdad que hemos ido atesorando en nosotros en la experiencia y en el estudio. La memoria fiel es como una especie de reflejo del Padre. La inteligencia que piensa, que define, que concibe, que dice lo que las cosas son, que llama las cosas por su nombre, es como una imagen y un reflejo de la persona del Hijo, del Verbo que nos ha creado y nos ha redimido. Y la voluntad, nuestra capacidad de querer, es como la imagen del amor, del Espíritu, del Padre y del Hijo. Y todo el desarrollo de ese tratado es desde esa visión. Desde Dios estudia el alma. ¿Quién hoy se atrevería inclusive a hacer ciencia del alma según este criterio? Estoy hablando de cristianos, no de paganos o de ateos. Casi toda la psicología que hoy se estudia, incluso en los medios católicos, es zoología pura. Porque eso sí, si al alma no la estudias desde Dios, la estudias desde el animal. Sí, la ciencia no es teológica y metafísica, la ciencia del alma necesariamente es zoología pura. Y ese punto de vista zoológico de la psicología tiene primacía total. Sea la psicofisiología, la reflexología, el propio psicoanálisis, la psicología entendida como ciencia experimental, de test, de cuestionario. En general, esa ciencia está encarada para derivar una técnica que maneje las cosas del alma como la técnica en el orden del mundo físico y material maneja las cosas materiales. Lo mismo pasa con el estudio de las cosas sociales y de las cosas políticas. No se radicalizan los problemas sociales y políticos reconociéndolos ante todo como problemas religiosos. Hay algo que es evidente, la presencia del mal en el mundo, eso que se llaman las injusticias, las calamidades, las explotaciones del hombre por el hombre, las violencias del hombre hacia el hombre, todas las manifestaciones del mal social histórico no se interpretan desde su raíz en el pecado original. El pecado original ha sido desterrado del campo de la ciencia y de la praxis humana, aún entre los cristianos. Y cuando en el siglo XVIII fue sustituido el dogma del pecado original en la conciencia, digamos así, pública y oficial, y eso se ha ido generalizando a través de las universidades, a través de las ciencias, a través de los estudios en el desarrollo de los últimos 2 siglos, ese dogma del pecado original fue sustituido por el falso dogma de la inmaculada concepción del hombre. El hombre nace bueno, como decía Rousseau, y la sociedad lo corrompe. Entonces, ¿cómo se remedia el mal? Arreglando la sociedad, cambiando las estructuras, como se dice ahora. Es un problema de estructuras sociales. Así como todas las estructuras históricas han sido negativas, han sido funestas, han sido distorsionadoras de ese germen inmaculado, de ese ser inmaculado que es cada hombre al nacer. Entonces, ahora se trata de modificar esas estructuras, de cambiarlas, ajustándolas de tal modo que preserve ese germen bueno del hombre. Y todo el mundo está en eso, inclusive están en eso los hombres que profesan la fe de Cristo. Cuando el problema del mal no es un problema de origen histórico-social, al menos para un cristiano, que sea consecuente con su profesión de fe. El origen del mal no es un origen puramente humano, surgido de las relaciones entre los hombres. El problema del mal no comenzó con el problema entre Caín y Abel. Caín lo mata por envidia a Abel. ¿A dónde está la raíz de esa inclinación perversa, de esa decisión final de destrucción y de muerte? La raíz está en el pecado del hombre a Dios, frente a Dios, contra Dios. El problema del mal tiene una raíz teológica.
El problema del mal tiene un origen teológico, es un problema del hombre con Dios. Y la consecuencia de esa desobediencia del hombre a Dios, de ese haberse quedado el hombre separado de Dios, dividido de Dios, a espaldas de Dios, librado a sí mismo y volcado hacia la nada, justamente todos los males entre los hombres son la consecuencia de este mal original. Porque el hombre se vuelve inhumano con los demás hombres y consigo mismo, en cuanto él pierde la unidad con Dios. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución posible, concreta, real, de los problemas sociales y económicos del mundo, ante todo, en la cuestión religiosa. Y la solución de la cuestión religiosa es Cristo. Por eso, cuando se desterró el dogma del pecado original y se empezó a promover con aparatos científicos el falso dogma de la inmaculada concepción del hombre, de la bondad natural, Cristo fue progresivamente eliminado de las ciencias y de la praxis humana. Fue eliminado. Porque si no hay pecado original, y si ese pecado no es una cuestión suscitada entre el hombre a Dios, aunque haya habido, en fin, un seductor, aunque esté ahí el padre de la mentira, incitando al hombre a la desobediencia y a cambiar las cosas, a cambiar esto, a cambiar el hecho de que sí, Dios, en los planes de Dios está la deificación del hombre. Él es el que santifica al hombre, el que en alguna medida lo diviniza, haciéndolo partícipe de su propia vida divina y finalmente de la visión del mismo Dios. En la gloria, el diablo sugirió al hombre que él, desacatándolo, desconociéndolo a Dios, podía ser Dios él mismo, deificarse él mismo. Si uno analiza lo que está ocurriendo en el día de hoy, es eso mismo que dice Pablo VI. El humanismo laico y profano ha aparecido finalmente en toda su horrible dimensión. La religión del Dios que se ha hecho hombre se ha encontrado con la religión del hombre que se hace Dios, que se pretende hacer Dios, que se coloca así en el lugar más avanzado, en la culminación de todo un proceso evolutivo ascendente que llega hasta él, y luego en él el progreso, la evolución se convierte en algo que él protagoniza, que él realiza desde sí mismo, por sí mismo, y que él lleva adelante, como si él fuese el mismo Dios. En la cumbre del evolucionismo profano, agrega el Papa, el hombre termina por transformarse en Dios. Hoy el hombre busca su propia gloria y no la gloria de Dios. La negación de Dios, de pura teoría, se está convirtiendo en práctica pura, en mito de las multitudes, en mito de las multitudes. El ateísmo racionalista y escolástico se va siguiendo por el ateísmo materialista y social, es decir, por el comunismo ateo. El hombre sin Dios lo pierde todo y acaba por perderse a sí mismo. Como ustedes ven, somos la psicología. En la psicología que se estudia en cualquier facultad, en cualquier parte que encuentra usted, en cualquier tratado, está ausente el pecado original y el remedio de ese pecado. Está ausente la consideración de las consecuencias o de los efectos producidos en el hombre como causa de la justicia que Dios le aplicó como sanción por su desobediencia y alejamiento. El debilitamiento, oscurecimiento de la mente, la debilitación de la voluntad para obrar el bien aún queriéndolo, la temporalización de la vida del hombre que termina en decrepitud y muerte. Todo eso, esa proclividad al mal que hay en todos nosotros, todas esas son consecuencias reales, efectivas, son vivencias que hay en nosotros. ¿Cómo es posible que una ciencia que estudia el alma no estudie estas cuestiones y estos problemas? Hablo de la ciencia profana misma. ¿Cómo es posible que prescinda de estas realidades indiscutibles? Como decía Agustín, puedes no aceptar el dogma del pecado original, pero lo que no puedes dejar de reconocer es la presencia en ti de esta inclinación, de esta proclividad al mal. Una cosa evidente. Sin embargo,
tenemos una ciencia del alma que desconoce el pecado original, que desconoce que el alma es imagen de Dios, que el pecado la ha deshecho y que es Cristo que la rehace en nosotros, uniéndola de nuevo a Él. Y que luego, frente a la ciencia social y a la ciencia política, resulta que se prescinde totalmente del pecado original y de las consecuencias, del significado profundo de las injusticias, estas injusticias sociales por las cuales hoy clama el mundo. Este problema no cuenta, no es parte de la ciencia y parte fundamental, se prescinde de todo eso. ¿Y qué te queda de los fenómenos del hombre, de las manifestaciones de la vida del hombre, sean personales o sean asociadas, si prescindes de estas realidades fundamentales, de estas cosas radicales, que te llevan necesariamente al plano metafísico y al plano religioso, si quieres considerar en espíritu de verdad y de realidad los problemas del hombre? Esto explica la mentalidad dominante, especialmente en el campo superior, en el nivel universitario, la mentalidad de los profesionales, la mentalidad de los estudiantes, aún en los institutos católicos. La ciencia que se enseña, la ciencia del hombre que se enseña, no considera al hombre en su realidad, ni al hombre del pecado ni al hombre redimido. No considera la incidencia de lo divino en lo humano, de lo sobrenatural en lo humano, y ha sustituido la historia santa, la historia de la salvación, la ha sustituido por una historia que es la que hemos estudiado todos, una historia puramente exterior, puramente material, puramente instrumental del hombre. ¿Cómo hemos aprendido todos nosotros desde la primaria hasta la universidad la historia? La hemos aprendido a través de las ciencias y de las técnicas y de los medios instrumentales de cada época. Y el nombre que han tomado las épocas es el nombre de su técnica, es el nombre de sus instrumentos, es el nombre de aquellos medios de los cuales el hombre se vale para el dominio de las fuerzas materiales de la naturaleza. Las edades se llaman la edad de piedra, la edad del paleolítico y del neolítico, y después se ponen la edad del cobre y del bronce, y después viene la edad del hierro, y después viene la edad del vapor, y después viene la electricidad, y después viene la edad atómica en que estamos. ¿Cómo se nombran las edades del hombre? ¿Se nombran por cosas que hacen a la esencia y al fin último del hombre? No, se nombran por las cosas que son también del hombre, pero manifestaciones que tienen que ver con las necesidades materiales y temporales de la vida humana, porque el hombre es también un animal. Pero el animal en el hombre está empleado para una forma superior de ser, para una forma superior de ser cuyo principio es el alma que piensa y capaz de querer, cuyo principio es esa alma hecha a imagen y semejanza de Dios, el alma que forma, que vivifica, que organiza el cuerpo, que siente con el cuerpo, que se mueve con los impulsos del cuerpo, pero que es capaz de sobrepasar el cuerpo en sus actos de pensamiento y en sus actos de voluntad. Entonces, esto nos permite comprender el auge, el desenvolvimiento, cómo va tomando la mentalidad y la vida de las generaciones que van llegando, este pensamiento zoológico del hombre, este punto de vista zoológico de la ciencia, este criterio de que las cuestiones del hombre se resuelven con cambios de estructura simplemente y no con el cambio, la renovación del hombre mismo. Y entonces, claro está, Cristo va siendo desterrado, hasta por los mismos que lo confiesan. Y esto me hace recordar, para no seguir así en un plano tan patético, estuve una vez en un congreso de desarrollo en Entre Ríos, que lo dirigía, en realidad organizado por los 3 obispos de Entre Ríos. El que lo dirigía es un padre dominico llamado Ranlop, que actuaba con un asistente, un profesor Ander Egg. Y recuerdo la última conferencia. Era un auditorio de más de 500 personas, gran parte de las cuales eran religiosas y sacerdotes. Religiosas y sacerdotes venidas de todo el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Y luego había también algunos civiles.
Y este profesor Anderlecht inicia una exposición final en que habla de los tiempos actuales, del problema de las rebeldías, de las grandes rebeliones, la rebelión de los obreros, la rebelión de la juventud, la rebelión de la mujer. Y entonces llegó a decir cosas como esta, que recién ahora, recién en este momento, la mujer había alcanzado conciencia de lo que es ser mujer, que hasta ahora la mujer había vivido en una especie de oscuridad acerca de su ser, de su misión, de su presencia en el mundo, que había vivido sometida a esquemas y a dictámenes procedentes del varón o de las condiciones o de condiciones históricas de vida, que recién en este momento la mujer asumía conciencia de lo que es ser mujer y de para qué existe la mujer en el mundo. Y lo más asombroso es que esos cientos de religiosas aplaudían frenéticamente. Ellas que rezan todos los días el Ave María, que invocan todos los días al modelo, al arquetipo de mujer, a la excelencia de todo lo femenino, de todo lo delicado, lo distinguido, de toda la aristocracia y el señorío que comporta la mujer que es señora, la mujer que es reina y que es madre. Resulta que ahora recién están aprendiendo las mujeres lo que es ser mujer. Este es el grado de confusión, el grado de subversión. En fin, ocurrieron muchas cosas allí a raíz de estos excesos retóricos y otros que se sucedieron. Pero lo cierto es esto: hay una cosa que es real. Cuando vamos desenvolviendo nuestra conciencia histórica, incluso la conciencia histórica nacional, la conciencia histórica universal, los desarrollos son principalmente a través precisamente de aquellas actividades del hombre, de aquellas manifestaciones de las obras del hombre que tienen que ver precisamente con el orden material y temporal de la existencia. Las edades no se miden por la elevación del hombre o por la degradación del hombre. No se miden por aquello que te hace ser acabada y cumplidamente hombre, o por aquello que te degrada más abajo de las propias bestias. Se miden precisamente por las ciencias y las técnicas que tienen que ver con el uso de las cosas. Cualquier persona de sentido común comprende que evidentemente de las máquinas, de las técnicas, de estas cosas prodigiosas que el hombre ha inventado gracias a esa inteligencia que Dios le ha dado, que es la potencia primera de su alma, gracias a esos prodigios, a esa como magia de la ciencia y de la técnica, el hombre se va liberando de esfuerzos físicos, va ganando en progresos que son evidentemente maravillosos. ¿Qué cosa mejor que yo para tener luz o energía apriete un botón y la tengo? O que pueda navegar en los espacios siderales. Pero todo eso no te sirve para ser hombre. La barbarie misma puede estar junto a todos esos prodigios. Una concepción inferior del hombre puede estar dominando, contener, a pesar del uso y de la disposición que se tiene de todas esas maravillas de la ciencia y de la técnica. No te ayudan a ser hombre. Y poner una época en que sean tan extraordinarios los prodigios de la técnica y la organización racional de la producción, que prácticamente el hombre ya no necesite hacer esfuerzos fatigosos para lograr los bienes para su sustentación y la de los suyos. Pero ¿acaso habrá ciencia o habrá técnica, habrá máquinas o inventos que puedan liberar al hombre del esfuerzo para ser hombre? ¿Acaso el esfuerzo que se necesita para elevarse en la virtud, en cualquiera de las virtudes? Hablo de las virtudes naturales nada más, como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la sobriedad, la magnanimidad, la liberalidad, la magnificencia. ¿Acaso para elevar, para conseguir esas virtudes, la humildad, podrá alguna máquina, alguna técnica librarse del esfuerzo tremendo que supone vencer, doblegar, ordenar todas las pasiones que tienden a dispersarse en nosotros
y poder reunir todo eso y empuñarlo para hacerlo servir a la recta razón y a la ley de Dios. Todo lo que reclama de ascetismo, de disciplina, de mortificación, de sacrificio, este tremendo esfuerzo para elevarse a la dignidad de un hombre libre, de un verdadero Señor, hombre o mujer, Señor de las cosas, Señor de sí mismo. Lo que cuesta estar arriba, lo que cuesta mantenerse arriba, lo que cuesta ir organizando una segunda naturaleza de hábitos que te haga una expresión acabada de la razón, de la verdad, de la libertad sobre la tierra. Ese esfuerzo para ser y mantenerte a la altura de lo que exige Dios y la naturaleza que ha de ser un hombre. Habrá alguna ciencia, alguna técnica en algún tiempo que pueda liberar al hombre de esa exigencia, de ese esfuerzo. Es que el hombre confunde ese ocio que deriva simplemente del hecho material y concreto de que una máquina hace las cosas que requerían muchos esfuerzos y fatigas humanas. Confunde eso con estos otros esfuerzos, con esas otras disciplinas y exigencias que reclama el estructurar una vida conforme a la recta razón. Así nos vamos aproximando a toda esta falsificación de nuestra perspectiva sobre la vida del hombre y su destino, que va derivando de todas estas ciencias y disciplinas humanas que han dejado de lado a Dios, que han dejado de lado el sentido del pecado, de la culpa, de la responsabilidad, de la redención, que han dejado de lado a Cristo y que van, digamos así, elaborando toda una serie de ficciones acerca de la condición humana y de la vida de los hombres. Esto es lo que nos explica que hayamos llegado al hecho el más grave de nuestro tiempo, de que sea el ateísmo lo que domina, lo que prevalece, y esta glorificación del hombre y de las obras del hombre, y este desconocimiento de las obras de Dios, de la presencia y de las obras de Dios. Para un materialista ateo, ese es el sentido de la historia y de la vida del hombre. Es sencillamente una evolución inmanente al mundo que a partir de una nebulosa incandescente ha llegado hasta el hombre, haciendo salir siempre lo superior de lo inferior, lo más rico de lo más pobre, lo más distinguido de lo más indistinto, haciendo surgir las formas, las distinciones, las calidades mejores de las inferiores y subalternas. Y así paso a paso te van dando la idea de que lo mejor sale de lo peor, que lo superior sale de lo inferior, que la forma sale de la materia, que precisamente aquello en que se va elevando el ser resulta apenas una consecuencia de las instancias inferiores que lo determinan. Y entonces, claro está, el mineral explica al viviente vegetal, el viviente vegetal explica al animal, y el animal explica al hombre. Y el hombre aparece ahí en la culminación. Y toda la historia del hombre no es sino la historia de esas técnicas y de esos medios instrumentales que el hombre va creando a través de la ciencia exacta y experimental y de la técnica y de la industria que derivan de ella. Esa es la historia que nos ha conducido a la idea de que la solución final, el sentido de la felicidad la alcanzará el hombre el día en que, gracias a esa prodigiosa ciencia y técnica, como ya está ocurriendo, produzca tal abundancia de bienes como para colmar a todos las necesidades de todos, y todo el mundo chapalee en el barrio de las satisfacciones animales la vida del hombre. Nietzsche, esta alma desgarrada pero espíritu finísimo, que preveía todo esto, decía: la humanidad se encamina a la sustitución del sentido de la personalidad humana por el trabajo colectivo elevado a la más alta producción, y se encamina hacia una felicidad de potrero verde. Suponed una humanidad que estuviera colmada
en todas sus necesidades materiales. Significaría eso solución de los problemas reales de la vida del hombre. Yo no digo que no sea necesario un bienestar suficiente, claro que lo es, pero un bienestar suficiente de suyo no te sirve de suyo para ser hombre. A veces en medio de la necesidad, en medio de necesidades extremas, los hombres han dado los testimonios mayores y en otros casos han hecho renuncia voluntaria de todas esas cosas detrás de las cuales corren codiciosos los hombres, para llegar a ser alguien representativo, alguien que sea sobre la tierra, su presencia, un testimonio de la existencia de Dios. Porque la verdadera historia, como la verdadera psicología, como la verdadera sociología, es historia santa, es historia de la salvación. Esa historia que despreciamos, o que ya ni leemos ni nos acercamos, todo eso que se relata allí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y todo eso que sigue como historia, finalmente historia religiosa, historia de la Iglesia, esa es la verdadera historia del hombre. Esa verdadera historia del hombre no comienza con la nebulosa incandescente. Esa verdadera historia tiene su principio, que es a la vez su centro y que es a la vez su fin, en la presencia de Dios en la tierra. Cristo, ese es el centro de la verdadera historia del hombre. En él, en esos 3 años de su vida pública, en su pasión, en su muerte y en su resurrección, se ha consumado toda la historia del hombre. Después de él, de estos hechos reales, realísimos, ya no puede haber nada nuevo en la historia. Todo ha sido consumado ya en él y en la Santísima Virgen. Y toda la historia que viene después de él es la historia de la esperanza y del cumplimiento de las promesas que él nos ha dejado, que él le ha dejado a cada hombre. Así como todo lo anterior a él, a la venida de él, es una preparación, es una prefiguración de esa venida y de esa presencia del verdadero Señor de la historia, del verdadero príncipe y principio de la historia y fin de la historia, que es él. La historia de la salvación se extiende entre la creación y la resurrección final de los cuerpos, de los vivos y de los muertos, entre esos 2 extremos. Primero fue un acto de amor la creación, después, ante el pecado del hombre, obró la justicia de Dios. Y el hombre fue expulsado del paraíso. Fuimos expulsados del paraíso. Y no habrá más paraísos en la tierra. Fuimos expulsados del paraíso, que quiere decir simplemente esto: quedamos separados y divididos de Dios. Eso es expulsión del paraíso. Quedamos sin él, librados a nosotros mismos, entregados a la ignorancia, a la debilidad, a la decrepitud y a la muerte. Y después vino la presencia de él en la tierra. Dios se hace hombre en su infinita misericordia. Y al hacerse hombre, Dios consuma el acto de amor supremo, aún superior a la creación misma, es la encarnación del Verbo. No hay acto que se pueda comparar con eso. Dios mismo, por una exigencia de su amor infinito, se hace hombre, desciende hasta la criatura, asume su condición para reintegrar al hombre, para levantarlo y reintegrarlo de nuevo a la unión con Dios en él. La historia del hombre es eso. Lo que viene después es lo que se ha recapitulado allí. En esa pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor está la síntesis de toda la historia universal, de toda la historia del género humano. Allí han ocurrido los hechos definitivos, Allí ha acontecido además la forma más alta de humanidad que darse pueda sobre la tierra. Hay gente que cree que el hombre puede
progresar en el sentido de hacerse cada vez más hombre o elevarse a niveles de humanidad superiores a los que ya no existen. La mentira, la falsedad tienen eficacia, son eficaces, obran consecuencias, a veces consecuencias irreparables, tanto para la vida de una persona como para la vida de una nación. Porque aquí el éxito no prueba nada. El éxito simplemente puede ser la consagración de la cosa más inhumana, de la cosa más contraria a la naturaleza misma del ser. Y la mejor prueba de que es así es que nosotros, los cristianos, adoramos a un Dios hecho hombre en la figura de la derrota, en la figura de la crucifixión. Aparece en esa figura como derrotado por el mundo. Y no olvidemos ese plebiscito tan ampliamente democrático que fue que se produjo cuando Pilatos, en un esfuerzo supremo, quiso salvarlo a Cristo. Apenas un siglo y unos 40 años. Y en ese tiempo, ese manifiesto ha configurado un movimiento ideológico y político que domina la mitad del mundo y que tiene a la otra mitad entre sus garras. No hay acontecimiento que tenga, digamos así, una extensión mayor que este. Dimensiones tan grandes consideradas en el plano humano temporal como el movimiento comunista, el movimiento del comunismo ateo. Cuando hoy la Iglesia insiste que el ateísmo es el fenómeno más grave de nuestro tiempo, ese fenómeno está configurado en ese ateísmo sistemático que es justamente el comunismo. Y el comunismo es el éxito, es el triunfo. Por eso vemos inclusive que hasta en el seno mismo de la Iglesia vemos suscitarlo de ningún modo en el terreno social y político que es del orden moral. La política es moral o inmoralidad, pero no puede ser una cosa indiferente como una piedra o un fenómeno físico. Es evidente que en el terreno de las ciencias exactas y experimentales, en el terreno de la técnica y de la industria, el éxito es la prueba de la verdad. Si un cálculo está mal hecho, el experimento no sale. Si las condiciones en que ha de realizarse un experimento son equivocadas, el experimento no se realiza. Hay que rectificar, hay que revisar de nuevo, hasta llegar al cálculo exacto y a las condiciones experimentales precisas. Si darse un experimento son equivocadas, el experimento no se realiza. Hay que rectificar, hay que revisar de nuevo, hasta llegar al cálculo exacto y a las condiciones experimentales precisas para que se produzca esa transformación en el plano de los fenómenos físicos. En cambio, en el mundo moral, en el mundo del hombre, en el mundo de la sociedad y de la historia, el error y el mal hacen movimientos, como por ejemplo el tercer mundo, los cuales de un modo o de otro aparecen en una afinidad, en un afán de asimilarse, de conciliar, de encontrar de algún modo la coincidencia con el movimiento marxista. Lo de menos es que se llame socialismo cristiano. El socialismo, objetivamente considerado, es exactamente lo mismo que el comunismo, porque en política o en la historia no cuentan para nada las intenciones subjetivas de las personas. Lo que interesan son las grandes líneas de fuerza, los grandes movimientos efectivos, objetivos, que van cumpliendo, digamos así, sus etapas y realizando sus objetivos. Todo lo demás es arrastrado, es llevado en ese proceso, en ese impulso. De manera que el éxito, que es evidentemente la prueba de validez en el terreno de las ciencias exactas y experimentales, no uno de esos caminos, uno de esos programas de vida
que está hoy en pleno auge y en pleno desarrollo triunfal en el mundo, es el que se define en el materialismo ateo, o sea, los caminos del marxismo. El otro es el camino del cristianismo, el sentido cristiano de la vida, que humanamente pareciera estar en derrota. Hay un hecho que es evidente. Si el éxito fuera la prueba de la verdad, de un sistema, de una concepción del mundo y de la vida, de un programa político, es evidente que el marxismo es el acontecimiento más exitoso de todos los tiempos. Si uno piensa que el manifiesto comunista fue publicado a comienzos de 1848, ha pasado a